I acabarem parlant d'un altre vector, principalment, crec que també ens parlaràs d'alguna altra cosa, Frederic, però parlem d'energia. És a dir, aigua i energia són dues corrents externes que ens arriben en el celler. Bé, en alguns, com que reutilitzen molta aigua, els n'hi arriba i es fabriquen la seva energia, ens n'hi entra poca de fora, però en general entenem que són dos vectors, aigua i energia, que ens arriben a fora. I en Frederic Galtier, que si vols ja... ho fareu? Faré la Rebeca? Bueno, no sé, qui vol... Rebeca? Doncs la Rebeca, que representa a Onafis, ens explicarà com podem en un celler aconseguir fer-lo més sostenible aconseguint reduir l'ús d'energia. Frederic, Rebeca, com vulgueu. No, ja us he volgut quasi enverinar amb els tastos i ara no parlem d'altres coses. Jo, amb el meu pentinat, necessito diferents barrets, o sigui, en tinc diversos i aquest és el d'Onafis. Agraeixo molt Innovi perquè crec que per mi és la quarta vegada que participo a la One Innovation Week, potser tu ets la tercera, ara Rebeca, i aquesta vegada tenim una notícia que aquest mes no som Onafis, empresa de seu a França, a Nantes, etc. Ara som amb seu a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Tenim ja la primera filial feta a fora de l'estat francès, que és a Espanya i a Vilanova i la Geltrú, on tenim la seu, a Neàpolis, que és el centre d'IoT. Nosaltres, Onafis és un projecte que acompanyo des de fa 3 anys. És una empresa que proporciona sensòrica a nivell d'enologia de precisió, com m'havia definit al principi, la primera vegada que havia parlat amb la gent de Vitec, amb el Sergi de l'Amo, que havia definit el que fèiem, per fi havia arribat l'enologia de precisió i hem començat a treballar amb tot Innovi, amb la plataforma tecnològica del vino a nivell espanyol, a diferents clústers i en diferents clients. És una empresa que suposo que aquí darrere veieu, és que ja faig ombra. Això, bàsicament us he dit més o menys. Ara tenim 25 clients a Espanya, uns més de 200 arreu al món, fins i tot a l'hemisfer sud, i el servei de la innovació. Aquí teniu una selecció dels clients que tenim. Aquí és la Rebeca que fa aquest selfie, on estàvem justament, on es va fer un dels vins que vam tastar d'Unió, que és a Villalba dels Arcs, que estan equipats amb els nostres sensors. Aquí tenim, de fet, aquest sensor i com no em vull enrotllar gaire, que soc una mica capaç i fàcil d'enrotllar-me, prefereixo que Rebeca us presenti, perquè Rebeca la vam reclutar fa 2 anys, és un personatge que la majoria de vosaltres coneixeu perquè és excel·lent en relacions públiques i a més comercial i ha sigut realment una peça clau per al desenvolupament de la nostra activitat i estic molt content que estigui amb nosaltres, que torni, encara que se'n vagi a viure a Reus, ok, però a Vilanova estarem sempre allà amb Onafis Ibèrica i que ens explicarà ella, jo crec que és la que sap més d'aquest sensòrica i del projecte sobretot que hi anirem introduint, això que deia Eloi, que tenim un nou projecte ara mateix que acaba de començar, que és una interpretació d'un projecte que vam fer a Bordeus amb cellers importants de tipus Château-Ville-Lascaz i Château-Latour, que és una sensòrica aplicada a les condicions de criança amb la vocació d'entendre millor això que dèiem amb les dades, per exemple, amb el tema de tast, aconseguim les dades per a visualitzar-la, que siguin realment útils per entendre el que vivim o l'experiència que tenim, per prendre decisions i per nosaltres, a nivell d'enologia, també automatitzar. I tenim un projecte que ara mateix que ha començat aquests mesos amb Innovi, amb CIDAF, una altra institució catalana, i un celler de l'Empordà que es diu La Vinyeta, no sé si hi ha algun representant aquí, crec que no he vist, però sí que em sembla que estàvem ahir, demà, i que serà més un projecte que suposo que a la propera One Innovation Week serem capaços de presentar les conclusions i a més que volem, l'hem parlat avui aquí amb el Fran del CIDAF, d'organitzar unes visites perquè realment és un projecte obert per veure una mica com la sensòrica, però no tant la sensòrica, sinó les dades ordenades i de manera intel·ligent, que sigui realment interessant a nivell de presa de decisió i d'automatització, fan reduir tant el consum energètic, això que dèiem abans, la sostenibilitat però vista des del consum energètic, i la reducció de mermes, que també és un altre tema que ens interessa molt amb el tema d'higrometria. Però, Rebeca, ja he parlat massa, et deixo la paraula. Sí, gràcies. No sé si se oyen. Bon dia a tothom. Disculpeu que ho faré en castellà perquè em fa una miqueta de vergonya encara. Doncs como lo decía Frederic, hace ya hemos empezado en enero con La Viñeta, la bodega que todos conocéis seguramente en Empordà, que ahí
hoy nuestro objetivo no es hablar de los sensores en sí, pero más de los datos que podemos recopilar con estos y qué hacer con todos estos datos. Porque es verdad que cada vez más tenemos muchos sensores, muchos datos para todo, pero hay que utilizarlo y analizarlo para que nos sirvan para algo. Entonces, en enero instalamos 15 sensores en la nave de la viñeta, que es una nave bastante pequeñita, tienen 220 barricas, 4 alturas máximo, tienen un sistema de frío, no tienen nada de humedad y bueno, está semisubterránea, podemos decir. Y instalamos entonces estos 15 sensores, ya veréis después como en toda la nave, para hacer como un mapeo, y también un sensor que instalamos fuera, porque nos damos cuenta que siempre las condiciones meteorológicas influyen mucho pues, en las naves de crianzas. Solo para ubicarnos un poco, los sensores, lo que medimos con estos que aquí son sensores de crianzas, medimos temperatura interna, la externa, la higrometría de la nave, la presión atmosférica y en función del sensor, este nos mide el nivel. Aquí, en cuanto esté abajo, nos envía una alerta para rellenar. Y tenemos otro que nos permite medir el oxígeno disuelto dentro de la barrica en continuo. Y con ese tenemos un algoritmo que nos permite anticipar las desviaciones microbiológicas. Hoy no es el día, pero a lo mejor el año que viene lo explicamos más con detalle esto. Y aquí ONAFIS lo que hace, cada 2 meses tenemos unos agrónomos en el equipo que nos hacen análisis de los datos, para que el bodeguero pueda tener toda la información, pero ya, bueno, tratada, vamos a decir. Aquí es el mapeo que hemos hecho en la viñeta, que he elegido el ejemplo de la temperatura externa, porque hace poco que tenemos los datos y sería más pertinente hacerlo dentro de un año. Y aquí lo que podemos ver directamente, no sé si voy a... Justo aquí es la temperatura más alta, que vais a decir que es lógico, pero está justo al lado de la puerta. Y aquí enfrente también tenemos una temperatura más alta y justo en el corriente de aire. Y sabemos que Josep tiene muchas visitas, que es un crack a nivel de enoturismo, y pues claro, se nota directamente en los sensores. Y aquí son las curvas de como la evolución de las temperaturas a lo largo de los 2 meses, que eso... A nivel de, si lo hacemos al año entero, es súper interesante porque se ve la diferencia entre las temporadas. Y aquí justo el 4 de febrero he mirado de dónde viene este pico y parece que es de la temperatura externa que justo ese día ha caído a 3 grados fuera. Así que me imagino que está vinculado. Ups. Luego, este proyecto, el objetivo final es hacer una auditoría energética. Esta captura de pantalla viene de una aplicación que se llama Emporia, que ellos hacen pinzas amperimétricas que hemos conectado al cuadro eléctrico de la viñeta, que él podría ser la medida de todos los aparatos que tiene la nave. Nos hemos concentrado hoy en el del sistema de frío, que claro, no tenemos muchos datos, pero este te da en tiempo real el consumo en kilowatts de tu aparato. Este pico es el día de la instalación porque hemos forzado el aire para comprobar que todo funcionaba bien y pues en directo se ve que cuando se enciende el aparato pues que sube mucho. Y entonces ONAFIS con los datos de los sensores, los datos de este consumo energético más los datos de fuera, pues hacemos un análisis de todos estos parámetros y nuestro objetivo es dar recomendaciones para que pueda mejorar pues, sus mermas, reducirlas al conocer mejor su nave, a lo mejor reconfigurar la nave porque seguramente hay zonas que son mejores para criar el vino que otras. Es esto. Y si podemos, pues reducir el gasto energético diciéndole a lo mejor que no es necesario meter 16 de consigna, que a lo mejor con 17 ya tiene una nave bastante hermética. Si quieres añadir algo. Perfecto. Y eso es lo que explicaba, que ya de hecho... Con Josep en la viñeta estamos en la primera fase, vamos a decir, pero en Burdeos, en Château-Latour,
ya tenemos este proyecto realizado, que allí ya hemos dado el paso siguiente, sí, exacto. Y son los mismos sensores que son capaces de dar la instrucción al sistema de frío. Y aquí lo cambia todo, porque claro, es la temperatura interna que va a mandar la instrucción y a veces sí que tenemos 1 grado más, 2 grados más fuera, pero adentro, con la energía del vino, no ha cambiado nada. Y eso son muchos ahorros porque no arranca el frío. Y ellos ahorraron un 30% en la factura de luz, así que bueno, ni nosotros lo pensábamos, porque os digo, si podéis visitar la nave, tú seguramente la conoces, es guapísima. Y bueno, además ONAFIS creo que el objetivo no es revolucionar la manera de trabajar. Por ejemplo, allí en Château Latour lo que hicieron es conectar los sensores al sistema de frío, sino también a las ventanas que tenían para que se abren de manera automatizada. Porque claro, como he dicho, tenemos los datos meteorológicos de fuera y se dieron cuenta de que la temperatura externa era más baja a la noche que en la nave. Entonces, recuerdo, porque Anne-Claire siempre lo cuenta, la bodeguera decía, sí, es verdad que el enólogo de antes, que tenía 80 años, me decía, a la noche venía a abrir las ventanas. Cosas que son tan sencillas que ya no lo hacemos, pero al final esos son ahorros tremendos, porque no tengo que explicar más, creo que es lógico. Y luego, pues, si vamos más allá, ONAFIS no tiene solo sensores de crianza, también tenemos sensores de fermentación, que aquí mucha gente los utiliza. Y igualmente, gracias al seguimiento en continuo, pues podemos detectar, anticipar los problemas y ahorrar insumos, reducir sulfuroso, no sé, todo lo que es posible. Aquí he puesto un ejemplo de una parada del sistema de frío que se nota pues en directo, se para el frío y la temperatura sube. Y recuerdo que en este caso pues el bodeguero ha podido llamar al electricista ya y pues no pierde su vino, ya sabéis. E igual el de abajo para comprobar que el añadir mosto ha permitido relanzar la fermentación. Igualmente, como la crianza, estos son capaces de comunicarse con los depósitos. Por ejemplo, no sé, entre 1040 y 1030 de densidad quiero 25 grados en mi depósito. Pues vale, el sensor va ajustando directamente la termorregulación del depósito. Ya no, al principio era dar datos, vosotros podéis actuar. Ya estamos en la fase de que estos mismos puedan actuar y automatizar y ganar tiempo siempre más. Exactamente. Y eso, de hecho, también lo tenemos hecho en El Grifo, en Canarias, que somos internacionales ahora. Y ella lo que hizo es conectarlo al sistema de nutrición. Ha dado la receta, no sé, por ejemplo, 1040 tenemos que añadir levaduras, pues este mismo envía la instrucción al sistema de nutrición que él lo hace directamente. Así que es infinito, hay muchísimas posibilidades. Y a nivel aún más global es la vida del mosto, que en francés la vie du jus suena un poco mejor, pero no sabemos bien cómo traducir, que es proponer a los bodegueros un seguimiento total desde la llegada de la uva hasta el embotellado. Y eso lo tenemos hecho en Château Léoville-las-Cases, en Burdeos, que para daros un poco de ejemplo sería, no sé, por ejemplo, pues llega la caja de uva, la ponen en la báscula, escanean una etiqueta QR y todos los datos suben directamente a la plataforma, disculpa el acento, se imprime, lo pueden pegar en la caja, luego saben que ha ido en tal almacén, que ha sido guardado ahí, no sé, 5 días a 16 grados, que luego ha ido en tal depósito que estaba lleno de esta manera, que luego ha ido en esta barriga. En esta barriga teníamos brets, pues sabíamos de que venía de esta parcela, de este almacén, de no sé qué. Es como, una trazabilidad completa, que eso sé que hay muchos competidores en el sector, pero para demostrar un poco que ONAFIS al final, ya creo que ahora no son sensores, es más inteligencia de datos y
automatización completa del proceso. Y creo que te puedo dejar concluir. Jo crec que lo has dicho todo. No, jo no tinc gaire coses per afegir. D'això es tracta. De fet, tot el projecte va néixer de la sensòrica, però de vegades la sensòrica és el de menys. L'important són les dades, l'hem vist amb els tastos també. És a dir, aconseguir aquestes dades i després que confirmen intuïcions, perquè és veritat que vosaltres tot teniu l'experiència dels vostres cellers, però de vegades sabem que aquest lloc és més sec que un altre. Treballem molt amb higrometria també, això no l'hem dit tant, perquè és veritat que encara no tenim totes les dades del projecte, però i que està iniciant, que de fet encara no utilitzen ni l'aire condicionat. Evidentment, quan tinguem aquesta informació serà molt més interessant a nivell de conclusions d'assessorament nostre perquè actuïn i després que se pugui automatitzar, que d'això es tracta. I crec que estem al principi d'aquesta, no sé si és una revolució, però no crec que sigui tant una revolució, però bé, és una aportació a nivell de mètode i d'oficis, com treballar amb aquestes dades per aconseguir més informació i més precisió. L'hem vist. Recordo que vam fer aquesta presentació també amb OneSpace a Neàpolis, que també estàvem pensant que hem fet l'agricultura de precisió, la viticultura de precisió, Sergi de Ramon parla d'enologia de precisió, parlem de prescripció de precisió, tot és precisió. De fet, les dades que ens donen són precisions. I aquí estem començant amb tema d'enologia i crec que ja anirà molt més allà. No tinc res més per afegir. Crec que ja s'ha acabat. Sí. Us aplaudirem, no? Moltes gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta. Sí. Si no, ara ja veureu que tornarem a tenir un moment en el que podreu... Joan? No, t'estava rascant el cap. Estava saludant, perdó.